Listo, hermanita, cuando quiera, ya la comparto, ya lo estoy Sí, compartiendo. ok, ok, pues buenas tardes a todos. Empezamos con la oración. Bienvenidos, sean bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar la siguiente parte, el siguiente bloque, ¿verdad? De esta larga noche de Jesús, la noche de la pasión. Y con el siguiente tema, terminamos las negaciones de Pedro. Y vamos a seguir con el proceso ante el Sanedrín primero y el proceso ante Pilato. Antes que nada hay que distinguir que ambos procesos tienen una naturaleza totalmente distinta, ya que el proceso ante el Sanedrín pues fue un proceso realmente movido desde el punto de vista religioso, fue un proceso religioso, ¿no? En cambio, el proceso ante Pilatos pues fue un proceso político, ¿verdad? Entonces, realmente los tres sinópticos coinciden bastante en la narración y pues como la mayoría de las veces o casi siempre, Juan camina aparte, Juan tiene diferencias importantes, ¿no? Y entonces más o menos vamos a estudiar como los tres sinópticos como lo central prácticamente coinciden bastante y ya después estudiaremos la parte de San Juan. ¿Por qué nos basaremos más en San Juan? Porque en San Juan tiene un significado mucho más profundo, ¿no? Un significado teológico mucho más profundo, ¿sí? Entonces, bueno, este momento en el que Jesús ya va a entrar, está durante este proceso, pues Jesús ya ha tenido golpes muy fuertes, pues sus amigos lo han dejado, ¿verdad? Pedro lo, Pedro lo ha negado y es muy curioso, muy interesante ver cómo Jesús, en el mismo momento que está siendo interrogado como profeta, como maestro, su discípulo más importante al que él le ha confiado pues a todos sus seguidores, ¿verdad? A todo su pueblo que lo iba a seguir después también, está negándolo, ¿no? Entonces algo teológicamente muy profundo, ¿no? Como Jesús camina en este momento con una gran soledad y sin embargo en una gran confianza en el amor, ¿no? Y por eso esa mirada de amor tan profunda de Jesús es la que arrebata el dolor de Pedro y rompe a llorar, ¿no? En este momento Jesús está siendo transportado a la otra sala, ¿no? Y entonces comienza ahí el proceso religioso. Es un proceso ah, que no debe de haber estado la totalidad del Sanedrín, que eran 70 personas, pero la cantidad suficiente para que fuera avalado, por decir así, fuera posible sentenciar a Jesús a muerte, ¿no? Entonces, están ahí los representantes calificados del judaísmo y ya tienen muy claro lo que quieren, ¿no? Es, es la sentencia de muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, este proceso religioso está dividido en cuatro partes, son cuatro momentos. El primer momento es cuando el Sanedrín busca un testimonio, algo con lo que ellos puedan avalar la muerte de Jesús. Pero al no encontrar nada, al no encontrar ningún testimonio, porque dice que todos eran falsos, entonces acuden a las palabras propias de Jesús, donde Jesús ha dicho las palabras sobre el templo, ¿no? Entonces, que será el segundo momento, que en ese momento
al no encontrar un testimonio suficientemente válido, acuden a las propias palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús, ¿qué fundamento tenían? Las dio en el templo unos días antes y lo que era estas palabras: yo puedo destruir este santuario de Dios y yo lo edificaré. Y aquí viene algo muy importante. Cuando la palabra edificar ya nos hace pensar en que va a haber algo, se va a construir algo, ¿verdad? Es algo, cuando Jesús dice, voy a derribar el templo, lo puedo derribar, lo puedo hacer, es porque Jesús está dando teológicamente un término a una etapa, pero está hablando de esa edificación que él hará en su propio cuerpo, que será ese nuevo templo, ¿no? Entonces, no es, no es que las palabras de Jesús eran para destruir, sino era para ir, era para anunciar, para preparar ese templo, ese momento en el que Jesús resucitaría y edificaría aquello. Claro que en ese momento, estas palabras para Jesús pues fueron su sentencia de muerte, ¿no? Porque un templo que había sido construido con tantísimos años estaba en su máximo esplendor. Entonces era solo no solo una ofensa, porque atentaba contra los mismos ritos del templo y contra los mismos sacerdotes, sino además, pues contra todo aquello que significaba el templo y todo lo que el templo, el esfuerzo que había sido para ese templo, ¿verdad? Entonces, el sentido fundamental de las palabras de Jesús era realmente era una intención mucho más allá de un edificio, de una iglesia, sino era algo mucho más profundo, ¿no? Viene el siguiente momento, que fue la respuesta de Jesús, que es cuando le dicen a Jesús, este, cuando le preguntan a Jesús si él es el rey, ¿verdad? Entonces, vamos a leer este pedacito. Bueno, antes quiero como recordar que estas palabras que Jesús había dicho sobre el templo estaban anunciadas también en dos profetas, sí, principalmente, en Zacarías y en Ezequiel. Entonces, cada momento de esta noche fue obedeciendo también al cumplimiento de profético que ya había sido anunciado. Y entonces, claro que se va conformando, se va cumpliendo la voluntad del Padre en todo aquello que va sucediendo, ¿verdad? O se encuentra Jesús ante el Sanedrín. Ahí sí te agradezco, es que tengo tan mala luz aquí. 53. Es Es de 53, hermano. 14:52, Jesús ante el Sanedrín. Bien. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los servidores calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Porque se presentaron muchos con falsas acusaciones contra él, pero sus testimonios no concordaban. Algunos declaraban falsamente contra Jesús. Nosotros lo hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días volveré a construir otro que no será hecho por la mano del hombre. Pero tampoco en esto concordaban sus declaraciones. ¿Continúo, hermana? Sí, 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 por favor. Un sacerdote, poniéndose de pie ante la asamblea, interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan contra ti? Él permanecía en silencio y no respondía nada. El sumo sacerdote lo interrogó nuevamente: ¿eres el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús respondió: sí, yo lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir entre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos sentenciaron que merecía la muerte. Hasta Después ahí, algunos... hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí.
Entonces, en este momento ya se han dado cuenta que los testimonios no son válidos, no coinciden, no les son útiles, y entonces toman las propias palabras de Jesús para sentenciarlo a muerte. Pero si ustedes se fijan, ahorita acabamos de leer, no fue porque él se dijera el Mesías realmente. El problema es que Jesús en ese momento se estaba revelando realmente como estaba en el profeta Daniel o en el Salmo 110, que justo eran textos muy importantes, centrales, en, bajo la fe judía. Daniel 7 era central, ¿no? Era ese rey, ¿no? Que, y Jesús se pone esa imagen en ese momento y no solamente le dice sí lo soy, sino se va mucho más allá. Él afirma claramente al sumo sacerdote que él es el Mesías, que es el Hijo del Bendito, pero además tiene una connotación mucho más allá, que es, él será aquel que será glorificado y sentado a la diestra del Padre. Él será aquel Mesías, no como muchos que se hacían llamar Mesías, sino aquel Mesías trascendente, que tendrá el poder y que recibirá de Dios Padre, de Yahvé, todo el poder, y que Él es, en ese momento, Él se llama, ¿no? Él se pone ese título y que está sentado a la diestra del poder. Y eso, bajo un pensamiento judío, era asemejarse a Dios, ¿verdad? Era el que el mismo Dios le da el trono. Y ahí es donde ellos toman esa postura de decir, él está blasfemando, pero no por decirse Mesías, sino por decirse aquel que se le ha glorificado y sentado. Y entonces inicialmente toman las palabras del templo, que son muy profundas, porque es, yo lo construiré. Sí, sí, lo destruiré, pero yo construiré un templo hecho por mí, no hecho por manos de hombre. Entonces Jesús ya está hablando en un nivel superior. Él no es el hombre, él es el Dios que vino a traernos la revelación y que será sentado a la diestra. Y es en ese momento donde ya sube, digamos, de gravedad. Las palabras de Jesús son las que en ese momento pues ya es totalmente la sentencia dictada, ¿verdad? Será ese Dios que recibirá el reino universal y eterno. No cualquier Mesías, sino él que recibirá el reino universal. Entonces, Jesús está revelando su identidad mesiánica de una manera muy especial en unión con Dios Padre. Y entonces viene, por consecuencia, el veredicto de condenación, que lo acabamos de leer. Y en ese veredicto, ya en realidad el juicio religiosamente ya estaba dictado ya. La sentencia estaba dada pero ellos no podían matar a ninguna persona. Ellos tenían prohibido matar a nadie, pero además tenían miedo de la gente. Entonces, muy hábilmente, ellos remiten a Jesús a un juicio político, ¿verdad? Entonces, ha salido ya de su juicio Jesús. En ese momento que Jesús termina el juicio en el Sanedrín y que Jesús se hace para pasar por alguien que tiene un origen celeste, que es un Mesías que es capaz de restaurar con sus propias fuerzas, con su propio poder el templo, y no podemos olvidar que Jesús ya había manifestado de muchas maneras su poder, ¿no? Como nada menos que en la resurrección de Lázaro. Entonces, había algo que ellos podían ver que había en el poder de Jesús. Sabían que Jesús tenía el poder de resucitar muertos. Entonces Jesús una, estaba dando pues una sentencia que finalmente caería 40 años después, que era 40 años después de la muerte de Jesús, el templo desaparece totalmente y nunca más vuelve a haber inmolación, ni sacerdocios, ni Sanedrín, ni templo. Hay sinagogas, pero a partir de 40 años después, todo el rito que se hacía en el templo terminó. Y Jesús lo que está diciendo atrás de estas palabras es eso.
yo puedo hacer esto. Y si yo lo puedo hacer, es que lo va a hacer. Yo puedo tirar este templo, edificarlo en 3 días, pero al mismo tiempo quiere decir que va a comenzar una nueva manera, un nuevo cordero, una nueva manera de inmolar por los pecados. Hay un nuevo cordero que se inmolará por los pecados de todos y somos nosotros los que recibiremos por su sangre preciosa ese perdón. Será todo nuevo, un nuevo templo, una nueva manera y una nueva alianza que él ya ha hecho con sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, da un giro profundo y es este miedo tan grande del Sanedrín y de sumo sacerdote en los que en ese momento ya lo único que les interesa es darle muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque ha dicho cosas y las ha cumplido. Y ahora ha dicho algo y que pone a tambalear todo lo que era pues la estructura religiosa judaica, ¿no? El templo, las inmolaciones, todo, el Sanedrín, y los pone a temblar. Entonces Jesús ha revelado realmente quién es Él. Él está dando ahí toda una lección de teología a ellos, pero sobre todo les está mostrando el cumplimiento de las palabras de Daniel 7 en Él. Y entonces, claro que el terror es de que todo eso suceda, pues se apresuran a que Jesús tenga muerte. ¿Cuál es la manera en la que ese Mesías que estaba amenazando, pues ellos no lo podían matar porque la ley romana no se los permitía, no se los permitía, pues había que remitirlo a un juicio político. Es así como Jesús es llevado ante Pilatos y entramos en el siguiente parte de esa noche, el proceso ante Pilatos. El proceso ante Pilatos fue un proceso totalmente político, totalmente manipulado, totalmente fuera de la ley además, y totalmente manipulado, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que ser como muy conscientes. La gente que seguía a Jesús, esa noche era la noche de la Pascua judía. Está reconocido que la Pascua judía tenía 2 o 3 días que se podía celebrar, pero el día más importante era el sábado. ¿Por qué? Porque ese año estaba cayendo en sábado la Pascua, la fecha caía en sábado. Pero acuérdense que bajo el calendario judío, la noche del sábado empieza el viernes a las 6 de la tarde. Entonces todo pasó realmente dentro de el momento crucial más importante del rito judío, de esa Pascua. Entonces, a las 6 de la tarde de ya ese viernes, perdón, ese jueves, que ya era para el viernes, al día siguiente sería la muerte de Jesús en sábado, y en el momento que Jesús sería condenado a muerte a las 12 del día, sería el momento también que se empezaba a preparar en el templo la inmolación. Entonces, estábamos hablando de que, les dije mal, que es el viernes, que ha comenzado el jueves a las 6 de la tarde con la última cena, y estamos ya en esa noche. En la mañana llega Jesús, presentan a Jesús ante Pilatos. Ya la gente que seguía a Jesús, que lo conocía, pues estaba preparando la Pascua en sus casas, porque era como decir nosotros en Navidad. Y el padre Carrillo ponía un ejemplo así muy importante. Decía, imagínense que la noche del 24 de diciembre, que ustedes están con su familia haciendo la cena de Navidad en una noche familiar, que han venido quizá gente de lejos, hay un proceso en la Alameda de la ciudad. Pues nadie va. ¿Por qué? Porque la gente está en en ese momento tan importante de la cena de Navidad. Lo mismo pasó aquí. Era un momento crucial para la celebración de los judíos, la cena pascual. Toda la gente que seguía a Jesús estaba en sus casas. ¿Quiénes andaban o quiénes? Pues gente que el mismo Sanedrín había llevado, ¿no? O gente que eran seguidores de Barrabás y que eran parte de ese movimiento revoltoso de Barrabás.
Y que sí, es la gente que anda ahí en la noche, este, buscando y averiguando qué está sucediendo, y cuando sucede algo interesante, pues van a ver ahí qué es lo que está pasando, ¿no? A quién aprendieron o qué pasó. Pero la gente que amaba a Jesús, pues no era exacto el momento en el que la gente estaba, pues en sus casas. Entonces, en este momento le llevan a Jesús, llevan a Jesús con Pilatos, pero entonces giran el juicio. Ellos saben que bajo su rito, Pilato no lo va a condenar a muerte por una razón religiosa. Tienen que darles argumentos a Pilatos para que él lo condene a muerte. Y entonces le dan tres argumentos que les pueden servir y que de ellos, de hecho, serán los que ellos, con los que ellos presionan a Pilatos para dar la condenación de la muerte a Jesús. Y él es un revoltoso que subleva al pueblo desde Galilea hasta Judea, y él camina toda esa zona y se dedica a sublevar a la gente. Luego, él prohíbe que se le pague al César sus atributos, ¿no? Y además se hace llamar rey. Entonces, ya los motivos son políticos, ¿verdad? Con estos tres motivos, Jesús, entra Jesús con Pilatos, y nosotros al leer estos motivos, pues sabemos que él nunca prohibió eso, ¿verdad? Y que Jesús siempre hablaba de un reinado que no era de este mundo, ¿verdad? Entonces, así se lo entregan a Pilatos. Este se hace llamar el rey de los judíos, este se hace pasar por nuestro rey, y nosotros no lo reconocemos como rey, pero él se quiere hacer pasar por rey. Entonces, Pilatos se da cuenta perfectamente de que ellos ya tienen ese deseo de matarlo, pero Pilatos no lo quiere matar. O sea, él se da cuenta que él es inocente y sabe que es inocente. Entonces, ante esa situación, dice, pues me voy a deshacer del problema y se lo mando inmediatamente a Herodes, que Herodes decida qué hacer. Porque Herodes era el que gobernaba cuando él se entera que Jesús es de Galilea, dice, pues se lo mando a Herodes, ¿no? Y que en ese momento Herodes estaba en Jerusalén. Entonces, pues se lo manda a Herodes. Herodes tenía mucha curiosidad de conocer a Jesús. Él quería conocer a Jesús, había oído hablar de él, quería verlo hacer un milagro, ¿no? Pero todo era pues por esa curiosidad que tiene la gente que es perversa, ¿no? Ver hasta dónde. Bueno, entonces, cuando Herodes empieza a preguntarle a Jesús muchas cosas, dice que con mucha palabrería lo interrogaba, Jesús no abrió la boca. Jesús nunca contestó nada. Y cuando se da cuenta, pues entonces ahí es que empiezan o continúan, porque ya desde el juicio religioso, el soldado se burlaba de Jesús y lo bofeteaban y le decían, a ver, adivina quién te bofeteó, ¿no? Y todas esas burlas que hicieron durante el juicio religioso, se burlaban de él como Mesías, como profeta, pero sobre todo como el hijo sufriente de Isaías, pero sobre todo como ese profeta. Y entonces bueno, pues lo bofeteaban, le hacían distintas burlas. En la casa de Anás, así es como digamos, la burla era a nivel Mesías. Va a ser muy distinto después con Pilatos. En ese momento que no le contesta nada Jesús a Herodes, entonces empiezan a burlarse de él, hasta que Herodes se da cuenta que Jesús no va a abrir la boca, no va a hacer nada, y dice, yo para qué me voy a enredar en problemas con los judíos si yo le hago algo a este hombre. No, mejor yo se lo devuelvo a Pilatos, y así yo ya para qué me meto en problemas. Y es así que Jesús va de regreso con Pilatos. Pilatos ha hecho esto para quitarse un problema, pero no ha conseguido quitarse el problema de Jesús, pero sí que ha ganado algo muy bueno. Dice el Evangelio que desde ese momento
Herodes y Pilato se hicieron muy amigos, ¿no? Como que fue un gesto de Pilato a Herodes, un gesto como de amistad, como de, a ver, tú eres la autoridad, tú toma decisión sobre él, ¿no? Entonces, digamos que le sirvió a Pilatos y a Herodes políticamente ese gesto que hizo Pilatos, pero no consigue salirse del problema grave, que es, él no quiere matar a Jesús, pero no puede, no sabe cómo zafarse de eso, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ya vamos a brincar al Evangelio de San Juan. Lucas tiene un momento, un poco, que narra también, en el que él sí narra, por ejemplo, los salivazos y todo esto lo narran Mateo y Marcos. Lucas no lo narra, y en el Evangelio de San Juan está presentada todo este proceso ante Pilatos de una manera muy, muy ordenada, ¿verdad? Antes de que vayamos a San Juan, quiero tocar nada más un punto más. Cuando Pilatos está contra la espada de la pared, él ya ha visto la inocencia de Jesús, ya les ha dicho, yo no veo ninguna culpa en él, ya les ha dicho, no, o sea, Pilatos no quiere que Jesús muera, ¿verdad? Entonces, cuando regresa, ¿sí? Realmente se da cuenta que los judíos lo que quieren es que él dé un dictamen de muerte, pero que salga de él. ¿Por qué? Porque así habría una muerte de cruz, una muerte garantizada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos podían presentar a un malhechor y podían apedrearlo y podían matarlo a pedradas, pero no era el plan de Dios. Entonces, las cosas sucedieron conforme al plan de Dios. Sí, perdón, sí que podían apedrear a Jesús y matarlo a pedradas, claro que sí, pero eso, aunque bajo la ley no podían matar a alguien, pues mataban mujeres y personas apedradas, ¿no? No con una muerte tan clara como la cruz. Pero ya el Sanedrín quería, ya las autoridades habían determinado que Jesús tenía que ser crucificado, ¿verdad? Y entonces piden para Jesús la pena capital. Y entonces es que Pilatos dice, no, pues vamos a castigarlo y con eso va a ser suficiente, vamos a castigarlo y con eso va a ser suficiente. Sin embargo, pues no salen las cosas tal como Pilatos quiere y va a llegar un punto en el que la situación se le va a salir de control a Pilatos, ¿verdad? Y que no le va a quedar más remedio y bajo mucho miedo, eh, porque, porque si las autoridades judías reclaman al César que él no quiso matar a alguien que se hacía llamar rey, pues quién sabe si su carrera política se sentiría afectada, ¿verdad? Entonces, eh, pues termina por dar el dictamen. Pero Jesús, en los evangelios sinópticos, todo el momento de la flagelación está narrado eh, cuando cuando termina el proceso político, ¿sí? En cambio, en el Evangelio de San Juan está narrado antes, está narrado cuando por segunda vez presenta a Jesús y la gente y el Sanedrín y los sacerdotes están pidiendo la muerte. Y entonces, en ese momento es que Jesús es flagelado. Son dos momentos diferentes que lo presentan los sinópticos y San Juan, pero ambos, digamos, dentro de ese momento. En los sinópticos es un poco antes de que Jesús tome su cruz para salir al Calvario, ¿verdad? Es eso. Y en cambio en San Juan, no. En San Juan está dado a la mitad del proceso político. Este momento de la flagelación fue un momento
terrible porque la flagelación era algo muy, muy, muy cruento. Incluso muchos hombres morían durante la flagelación, porque eran como ligas que se amarraban a un palo con pequeños huesitos muy filosos, ¿verdad? Y que al clavarse en la piel arrancaban pedazos de piel, ¿verdad? Y que de esa manera se iba desangrando al que se iba a crucificar. En este caso, en Pilatos, que lo vamos a leer ahorita en San Juan, él lo hizo como, bueno, pues tanto quieren castigarlo, vamos a castigarlo con el peor castigo, que es el flagelo. Y ya no lo tendré que matar. No será así porque no era así el plan de Dios, no será así porque no era así el plan de Jesús. Pero Pilatos está queriendo desafanarse de la sentencia de muerte para Jesús. Y entonces lo manda a flagelar. Pero eh, tenía que ser así para que se cumplieran las palabras, ¿verdad? Que de hecho está en el Evangelio de San Mateo 26, 28. Esta es mi sangre de la alianza derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús comienza a derramar su sangre desde el primer momento para el perdón de nuestros pecados. El momento de la flagelación sí que era un momento terrible, era un momento terrible, se ataba a la persona a una columna y se le iba desgarrando la espalda o donde golpeara el flagelo, en las piernas, en la espalda o donde golpeara el flagelo, pero se le iba arrancando pedazos de carne y entonces toda la espalda, todo el cuerpo empezaba a sangrar. Esto es muy importante para nosotros para concebir y valorar lo que es verdaderamente nuestra Sagrada Eucaristía. Es esa sangre que Jesús derramó en ese momento, que en cada Eucaristía se actualiza para el perdón de nuestros pecados. Y cada flagelo, pues, son nuestros pecados. Cada golpe que le damos a Jesús, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que lo negamos, cada vez que permitimos que el maligno tome fuerza en nosotros, pues son los flagelos más dolorosos que podemos nosotros darle a Dios, ¿verdad? Entonces, este momento de la flagelación fue tan terrible que de hecho Marcos y Mateo no lo narran, los sinópticos no lo narran como, digamos, de una manera clara, simplemente se menciona, nada más o sea, el momento de la flagelación y nada más. ¿Por qué? Porque a veces la flagelación podía ser más tormentosa que la propia crucifixión. Jesús soportó esa flagelación y la crucifixión también, ¿no? Entonces, pues sí, es, eh, es como podemos comprender que Jesús derramó hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿verdad? Ahora sí, nos vamos a ir ahorita, para que nos alcance el tiempo, a la tradición de San Juan. Nos ¿Quieres vamos a que, ir a San Juan. ¿Perdón? quieres que lea, ¿A cuál? hermana? Sí, sí, por favor, San Juan 18, Sí, 28. Sí, perfecto. gracias, gracias. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo,
Los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. En la tradición juanina, como ustedes ven, es, eh, es una narración mucho más teológica, más profunda y, y además con una estructura literaria muy importante. En el Evangelio de San Juan hay muchos quiasmos. ¿Qué son los quiasmos? Quiasmos era una manera muy común de escribir de la gente culta, ¿verdad? Que era lo más importante, la idea más importante está al centro y está conformado por siete frases, ¿verdad? O siete temas. Y el del centro es el más importante, es el corazón del quiasmo. Pero la característica del quiasmo es que son tres, tres, o sea, tres puntos arriba, tres puntos abajo, pero coinciden. El punto número 1, digamos, coincide con el 7. El número 2 es el mismo que el 6. El número 3 es el mismo que el 5. Y el 4 es el corazón del quiasmo. O sea que 6 ideas abrazan el corazón del quiasmo. Cuando hay algo muy importante en el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar un quiasmo, que es una idea cobijada por tres puntos arriba y tres puntos abajo, ¿sí? Les voy a hacer un dibujito, y se los voy para agregarlo a esta clase para que lo vean y entiendan un poquito cómo es esta presentación de San Juan, para darle esa importancia a Jesús Rey. Y alrededor de eso está Pilatos, están los judíos, sí, pero el centro es Jesús Rey, ¿verdad? Entonces, este, toda la presentación de San Juan es de carácter profundamente cristológico y teológico, ¿verdad? Entonces, el primer punto, como el séptimo, será Pilato ante los judíos. ¿Qué momento es ese? Pilato es llevado perdón, Jesús es llevado ante Pilatos, ¿verdad? Y cuando, cuando Pilato les pregunta por qué me lo traen, que en pocas palabras le dicen, no, ellos no contestan, le contestan de una manera como un poco burlesca, Pilatos. Pues si no fuera reo de muerte, no te lo hubiéramos traído, ¿verdad? Si no mereciera la muerte, o sea, un poco como de burla, porque realmente los judíos, mm, pues aborrecían a los gobernantes romanos, pues los tenían sometidos, ¿no? Entonces le contestan a Pilatos un poco en burla, ¿verdad? Pues si no fuera así, pues no te lo hubiéramos traído, ¿verdad? Y están dándole ya los argumentos de que es alguien que es sedicioso, que hace levantamientos de Galilea, Judea, pero si no fuera importante, no te lo hubiéramos traído, ¿verdad? Entonces, ahí viene el siguiente momento, que es Jesús ante Pilatos, que es cuando Jesús está siendo interrogado, ¿verdad? Por Pilatos, y en ese momento que Pilatos le pregunta que si eres tú el rey de los judíos, y entonces Jesús le va a contestar. A este pedacito ya si quieres lo tomamos ya, si quieres leer el otro pedacito. Pilato mandó entonces a azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura
y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espadas, de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Bueno, Jesús y Pilatos. Pilatos le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilatos sabe perfectamente que no merece la muerte, pero le hace esta pregunta como pretendiendo que Jesús se defienda, pero no va a ser así. Jesús le da una respuesta firme. Tú lo has dicho, ¿sí? Pero entonces también, perdón, Jesús le dice, ¿te lo han dicho los demás? ¿O realmente tú eres testigo? ¿Tú eres testigo de que yo soy un malhechor? ¿Tú eres testigo de lo que dicen de mí? ¿O te estás dejando llevar por lo que te están diciendo? Entonces, cuando Jesús le dice, o sea, tú realmente tengo que precisar, Jesús tiene que precisar cuál es lo que Pilatos está queriendo engañar, ¿verdad? Que es, bueno, como él se va a defender, ya no tendré yo la obligación de darle muerte, ¿verdad? Pero cuando Jesús le dice, esto lo dices por ti mismo, entonces Jesús está delimitando realmente la situación. Que quede claro, sí lo soy, pero una vez delimitado que tú estás dejándote guiar por lo que te dicen, porque tú no me conoces ni has oído de mí, bueno, entonces yo ya te puedo decir de una manera clara quién soy yo. Y entonces él ya le dice, y entonces le dice, no te preocupes, sí soy rey, sí, sí lo soy, pero mi reino no tiene nada que ver, no es de origen humano, ni ha brotado por causas humanas, ni va a ser algo que te afecte a ti como imperio romano. Mi reinado tiene un origen divino, porque yo he venido a eso, y eso trae implícito el pensamiento que si ha venido, es que Jesús no es humano, porque ha venido de la divinidad. Y entonces da por hecho, sí, sí soy rey, pero mi reinado no tiene nada que ver con el tuyo. Quédate tranquilo. Jesús siempre está hablando en la verdad y le da a conocer a él que representa el imperio romano que su imperio no corre ningún riesgo con el imperio de Jesús, que no corre ningún riesgo con el imperio de Jesús. Y, y bueno, la historia nos va a enseñar, ¿verdad? Que pues siglos después, el reinado de Jesús, del cristianismo, sería hasta Roma, ¿verdad? Y hoy, ¿dónde está nuestra sede? En Roma. Entonces Jesús le dice, sí soy rey, pero soy de origen divino, no tengo nada de lo que yo he hablado es para un reinado a nivel humano. Todo, todo lo que yo he hablado es un reinado que procede de Dios Padre, que tiene una fuente que no es humana. Tu reinado, Pilatos, es de fuente humana, es de origen humano. Por tanto, estamos a otro nivel. Pilatos no entiende nada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le dice? Ah, con que tú eres rey, ¿verdad? Y entonces Jesús se da cuenta y como Jesús es el que está llevando realmente su propio, su propio juicio para llegar a la cruz, él está haciendo y diciendo lo necesario para llegar a la cruz. Entonces, en ese momento, Jesús ya se ha revelado como lo que es. Pero a Pilatos, pues no le importa, lo que le importa es su reinado del Imperio Romano. Entonces, pues realmente ese reinado del que Jesús habla, pues es un reinado divino
Y aunque Jesús le está mostrando que el reinado de él es eterno y el de él es un reinado de circunstancias temporales, y Jesús le dice, si mi Padre no te diera ese poder, tú no lo tendrías, ¿sí? Entonces, pasa por sobre encima de esto Jesús. ¿Para qué? Para llegar a sacar realmente pues de sus casillas, por decir así, a Pilatos. O sea, llega un momento que Pilatos ya no sabe qué hacer con la situación, ¿verdad? Y Jesús continúa, ¿no? Porque le dice, yo doy testimonio de la verdad. Y Jesús continúa y le dice, ¿el qué es la verdad? ¿No? Un poco como no entendiendo nada, ¿verdad? Y entonces la cosa se va complicando para, para Pilatos. Entonces es cuando Pilatos, pues, se da cuenta que si Jesús era alguien, pues que se oía que era alguien que hacía cosas, ¿no? Como taumaturgo, y ese hombre le está diciendo que él tiene un reinado que no tiene nada que ver con un reinado del mundo, sino que es de otra naturaleza y es de una naturaleza superior. Entonces, claro que Pilatos entra pues en una total consternación, no sabe qué hacer. Sale Pilatos con los judíos nuevamente y es cuando, en este momento, Pilatos ya vuelve a decirles, yo no encuentro ninguna culpa en él por segunda vez, no tengo razón para matarlo, ¿verdad? Entonces, aquí se, le vuelven a insistir en que lo crucifique, pero ese es su rey, y entonces será otro elemento que viene ya a, a la cúspide bueno, del dictamen. Pero en ese momento Barrabás piensa, me voy a salir de este problema, si se puede dar libertad, como es la tradición que se daba libertad a un reo esa noche, ese día de Pascua, perfecto, él pensó, como él es un hombre bueno, que no tiene nada de más, pues seguramente van a pedir que lo libere. Pero Pilato nunca se detiene a pensar que quién está un puñado de gente en la plaza, un puñado de revoltosos que seguían a Barrabás. Claro que tenían que pedir la libertad de Barrabás. La gente buena, la gente que quería a Jesús, la gente que lo seguía, no estaba en la plaza, era de muy, pues de muy temprano. La gente estaba celebrando su Pascua, preparándose para ir al templo. Nadie está. ¿Quién estaba en la plaza? Pues los revoltosos que seguían a Barrabás y los que el Sanedrín había hecho ir para un puñado de gente y el Sanedrín, ¿verdad? Y en ese momento es que se le ocurre la pésima idea a Barrabás de poder escoger al pueblo, a la gente, al pueblo. Pero además, les recalca la idea del rey, como diciendo, pues a mí no me importa su reinado, si a mí no me afecta, pues que sea su rey, pues está perfecto, a mí no me afecta. Pero la gente vuelve a pedir que por segunda vez que lo crucifiquen. Entonces, es en este momento que Jesús entra otra vez y es flagelado, es cuando se le puso la corona de espinas. Igual se burlaban de él como salve rey de los judíos. Pero ya fíjense que estamos en otro nivel. En la noche con Anás se burlaban de él como Mesías, como profeta, pero aquí ya se burlan de él como rey. Y en el Evangelio de San Juan, en este pedacito está la palabra de rey 12 veces. Y como rey de los judíos 6 veces. O sea que fue un grito continuo, ¿no? En el que Jesús fue ultrajado, se burlaban de él como el rey de los judíos. Pero aquí lo importante es que ya el argumento es superior. Ya se están burlando de él como el rey, ¿sí? Que además
le ha dicho al sumo sacerdote que recibirá el reino eterno, el reino universal, ¿verdad? Entonces, es un momento en el que los sinópticos lo narran como un momento pues muy cruento, ¿sí? Y ellos sí hablan de los salivazos. San Juan marca mucho las burlas del rey. ¿Por qué? Porque para San Juan es muy importante que eh, aquello de lo que se estaban burlando era exactamente por lo que Jesús, que estaba siendo condenado, iba a llegar a la cruz para la salvación de toda la humanidad. Era la mofa por la verdad, haciéndola, queriéndole hacer pasar como una mentira, ¿no? Que eso es una manera muy típica de trabajar del demonio, ¿no? Muy, muy típica. Entonces, este momento en el Evangelio de San Juan es crucial en su evangelio. Por eso ordenó el quiasmo en ese orden. Volvemos ahora al punto de Pilatos ante los judíos. Ya estamos en el punto 5. Entonces vuelve a la carga Pilatos, ya Jesús sangrando, totalmente ya pues cansado, devastado también de la coronación, con la sangre en la cabeza, en la espalda, azotado. Jesús se veía ya muy mal y le causa lástima a Pilatos. Y Pilatos piensa, van a tener lástima de este pobre hombre que se hace pasar por rey, van a tener lástima. Y aquí en el Evangelio de los Sinópticos dice que Herodes le puso un manto reluciente. Y aquí en el Evangelio de San Juan dice que en este momento que lo flagelaron, les pusieron un manto púrpura, ¿verdad? Entonces ya tenemos una connotación mayor, ¿verdad? Este momento es un momento también profético, porque en el momento que sale Pilato con Jesús y le dice, aquí está el hombre, es el hombre de Isaías 52, ese hombre sufriente, es el hombre por autonomacia, es el hombre nuevo que Jesús ha hecho una nueva alianza para hacer una nueva humanidad y un nuevo pueblo con un nuevo rey. Entonces es un momento teológico profundo, cuando Pilatos no se da cuenta, pero él está dándole, mostrándole a la muchedumbre, aquí está el hombre que será el redentor, el hombre, ese hombre por autonomacia, ¿verdad? Puse, si te parece, la imagen del cuadro de Chiseri, este es el hombre, Ecce Homo, para que Sí, nos y es muy acompañe. bonita, es muy bonita. Este, a mí me gustan, bueno, no que me gusten, es muy bonita, nada más que como que el momento en el que Jesús está así, pues ya está más sangriento, pero sin duda es un cuadro hermoso en el que podemos ver la desesperación de Pilatos, que ya no sabe qué hacer, ¿no? Ya no sabe qué hacer con ese hombre bueno que ve enfrente, pero sabe que no, que puede peligrar su reinado, ¿verdad? Entonces, pues gracias por este cuadro, es muy hermoso, vamos a deleitarnos con él. En este momento que Pilatos está en este dilema de qué hacer, es cuando Pilatos hace un acto grandioso. Y qué bueno que lo pusiste porque está justo aquí este, este, este trono donde se sentaba el juez más importante romano para dar un dictamen de sentencia, que se llamaba en hebreo Gabatá, ¿sí? Y en griego el litóstotos. El litóstotos, que es esta silla que está ahí, ahí se sentaba el juez para condenar o dar la sentencia. Y es ahí donde Pilato sienta a Jesús. Entonces, teológicamente tiene un significado impresionante. En esa sillita que estábamos ahorita viendo, sienta Pilatos a Jesús y les dice, este es el hombre. Y lo tiene sentado en el trono del rey, en el trono del que tiene el poder de condenar o el poder de liberar. Y es ahí donde sienta Jesús y les dice, sentado Jesús en el litóstotro,
les dice, he aquí a su rey. O sea que profundamente toca las membranas ¿cómo les puedo decir? Más sutiles de la burla, pero de la realidad. Jesús, aunque trae una corona de espinas, es el rey. Y en ese momento es pues muy profundo pensar, Jesús es sentado en un trono con una corona y le dice Pilatos a la gente, he aquí a su rey. Y entonces es el momento en el que rompe, ya se termina el juicio, porque en ese momento la muchedumbre empieza a gritar, quita, quita, o sea, quítalo del trono, sácalo de ahí, crucifícale, llévalo a la cruz. Pero como decía el padre Carrillo, que a mí me encantaba, decía, bendito momento que nos ganó la salvación, que en ese momento Jesús conquista lo que él quería desde el principio, que era ir haciendo que la gente lo llevara a la cruz. ¿Para qué? Para la salvación. Que Pilatos diera la condenación a muerte. Y entonces Pilatos entra en una gran dilema, ¿verdad? De decir, si no lo condeno a muerte, a mí me pueden quitar mi puesto, porque van a decir que al que se decía rey, no lo mandé matar. Imagínate cómo pongo en peligro al César. Y entonces dice que lo crucifiquen. Y ese momento en el Evangelio de San Juan está marcada la hora. Eh, en el Evangelio de San Juan los tiempos son muy importantes y dice, era la hora sexta, las 12 del día. La hora sexta era cuando se comenzaba en el templo todos los preparativos para empezar a inmolar los corderos. El fuego se prendía y se ponían los animalitos quemarse para inmolar al cordero para los pecados. Es exactamente en ese momento que Jesús es sentado en el trono y condenado a muerte, sentado en el trono, que en el templo se están haciendo los corderos. Pero Jesús será en ese momento ya el nuevo cordero que inmolará los pecados por todos nosotros. Entonces, el cuadro es hermoso porque realmente ilumina ese momento en el que Jesús tiene la mirada de hacia abajo, permitiendo todo aquello con gran amor a nosotros, con una gran entrega a nosotros, con una gran humildad y sobre todo en una completa obediencia al Padre para redimir a la humanidad. Yo creo que es un momento grandioso para nosotros en la fe. ¿Está Jesús ya derramando su sangre por nosotros? Sí, pero además está caminando con los pasos firmes hacia la cruz para para la salvación de la humanidad. Entonces, bueno, ojalá que conservemos esta imagen en nuestra mente, en nuestro corazón, y la meditemos, porque es ese instante en la que Jesús se convierte en el nuevo Cordero Pascual, que cada misa, imagínense qué cosa tan bonita, cada misa volvemos a vivir esa entrega de Jesús a nosotros, cada Eucaristía que el Padre está ahí levantando la vista y dice, este es mi cuerpo que será entregado en este momento por ti, porque te amo, no importa qué pecado hiciste hoy, ayer o qué vas a hacer mañana, yo estoy entregándome por ti y todo porque te quiero conmigo, a mi lado, para mí. Y así se lo dice a cada uno de nosotros. Entonces, este momento que a veces no lo valoramos en toda su plenitud, es muy importante valorar este momento. El momento de que Jesús ha sentado en ese trono y condenado como el rey. Y como el rey sube a la cruz. Y viene el momento ya que en el que se hace el letrero, que ya no nos va a dar tiempo de leerlo, se hace el letrerito y que repelan los judíos porque se hace, que le dice, quita ese letrero. Pilato dice, lo escrito, escrito está. Bueno, ya saboreen este pedacito ustedes,
Vamos a hacer la oración para respetar el tiempo que nos da ese favor, Frisirín, con tanto cariño. Vamos a hacer la oración, ¿les parece bien? Jesús, te reconocemos como el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres también el Hijo del Hombre, que ha sido colocado a la diestra del Padre. Creemos que has venido a instaurar un nuevo culto en el santuario de tu propio cuerpo, que tu reino es universal y eterno, y que vendrás como juez universal. Te reconocemos como nuestro Rey. Tu reinado no tiene su origen como los reinos de esta tierra. Tu reinado es universal y sin fronteras. Eres Rey de la verdad y fuiste enviado al mundo para dar testimonio de la verdad. Eres el hombre por excelencia y has venido para salvarnos a todos mediante la entrega de tu vida. Gracias, Jesús, bendito seas. Gracias, Jesús, bendito seas. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por este ratito en el que convivimos con tanto amor con la Sagrada Escritura.